Bueno chicos, para los que no me conozcan, me presento, mi nombre es Daniel Aracena, del área de gestión del cambio de gigabytes y también capacitador y educador para Google, que les va a presentar esta sesión de seguridad. Pero ojo que en términos de esta sesión, como esta es una sesión en la que vamos a hablar términos de seguridad y es una continuación, para los que se están uniendo recién, de una sesión del mes pasado, que íbamos a presentar ciertos temas, pero nos quedamos un poco cortos de tiempo porque la participación fue muy rica, participaron, consultaron harto. Entonces, en función de eso, nos faltaron temas que los vamos a continuar el día de hoy. ¿Ya? Para abordar eso, como es una capacitación en términos de seguridad y un poco más técnica, hay ciertos conocimientos que a mí me superan un poco, entonces por eso me acompaña Javiera, que es nuestra especialista técnica de Gigabytes, que nos va a ir acompañando y va a ir dando ciertos detalles, explicaciones, casos, cosas que pueden pasar con algunas configuraciones y buenas recomendaciones en términos de seguridad, pero ojo pensando en nuestros administradores. Ya hace algunos meses hicimos una sesión también, un webinar de seguridad, pero de cara al usuario. O sea, qué podía hacer el usuario para cuidar su información y cómo podíamos guiarlo. Ahora esta está enfocada 100% en lo que puede hacer un administrador de consola. ¿Ya? No sé, ahí, Javiera, si quieres dar algunas palabras, así como una Sí, bueno, presentación muchas rápida. gracias, Dani. Sí, muchas gracias, Dani. Bueno, yo formo parte del equipo de especialistas técnicos acá en TIGA. Llevo aproximadamente 3 años en la empresa y para los que no había tenido la oportunidad de hablar nunca con ellos, pero justamente como dice Dani, esta oportunidad o esta sesión es para nosotros entregarles más información con respecto a la seguridad en Google Workspace, más que nada enfocado a la administración, al administrador. Y la idea es que igual cualquier cosa que ustedes vayan teniendo dudas o tengan alguna inquietud o requerimiento, ustedes nos puedan comentar y aprovechen esta sesión para eso, ¿ya? Para que podamos aprender todos también de Google y su seguridad en general, ¿ya? Exactamente. Muchas gracias, Javi. A ti. Entonces, vamos a comenzar la presentación. Primero, haciendo la introducción que hacemos siempre, ojo, recordemos los conceptos clave, no está de más reforzarlo siempre. Los conceptos clave de nuestro trabajo en Workspace son primero poder incentivar la comunicación, tenemos que tener esta lista de seguridad y pensar siempre en ella, por eso estamos acá, pero no olvidemos que son los valores clave de nuestro trabajo con nuestras herramientas de Workspace. La comunicación entre nuestros colaboradores y la colaboración, que puedan trabajar al mismo tiempo, etcétera. Más allá de que uno diga, eso es como lo holístico de Google, es importante porque cuando hablamos en términos de seguridad, muchas veces quizá podemos entorpecer justamente estos dos conceptos. Así que ojo con eso. La idea de cara a nuestros usuarios, a nuestros colaboradores, es que se puedan mantenerse relacionados con estos dos conceptos principales de Google, que son los que Google busca potenciar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vimos la semana pasada? O sea, la semana, casi siempre semana pasada, en el capítulo anterior. ¿Qué es lo que vimos en el mes pasado, en el capítulo anterior? Hablamos de la protección de las cuentas y cuáles fueron los temas que abordamos. Hablamos de protección de nuestras cuentas en términos de contraseñas y credenciales, vimos buenas prácticas, cosas que hacer, cosas que no se podían hacer. Hablamos también de los navegadores, principalmente de por qué es recomendable que ocupemos Google Chrome, no por un tema de marketing de que queremos que ocupen puras herramientas Google, sino que hay algunos elementos técnicos que funcionan mejor en Google Chrome y por cual nosotros lo recomendamos. Y también la verificación de dos pasos, también vimos la importancia de esto y también vimos algunas complicaciones que pueden haber con su implementación, hablamos de ellas también. ¿Ya? Luego hablamos de la gestión de dispositivos móviles, de MDM, donde aquí se nos extendió harto la sesión, surgieron hartas consultas. ¿Qué es lo que vimos? Vimos cómo poder establecer las opciones que teníamos en cuanto a las políticas de MDM y qué cuidados teníamos que tener también al respecto. Vimos también cómo podíamos gestionar la información desde MDM, porque no es solamente una herramienta para controlar dispositivos, sino que también podemos gestionar información ahí. Y vimos también qué podíamos hacer y cuáles eran los alcances de MDM en función de control, pérdida de dispositivos y algunas buenas prácticas al respecto también, porque hay algunas cosas que se pueden hacer, pero técnicamente tampoco sería correcto, por así decirlo, hacerlas en cuanto a ciertos temas de control. ¿Ya? Y lo que nos había quedado pendiente era el tema de protección contra fuga de información, protección con nuestra protección de datos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a abordar el día de hoy. Y al final vamos a ver una consulta bien importante que quedó pendiente de la sesión anterior y la vamos a abordar también, ya que ahí la vamos a presentar. Entonces, cuando estamos hablando de nuestra protección de fuga de datos, de información, la primera parte donde vamos a querer ir
sí, no normalmente, vamos a querer ir a ella, es en cuanto a nuestros permisos de Google Drive, porque entendamos que el concepto colaborativo parte desde Google Drive y desde ahí es donde vamos a empezar a compartir información con todos y desde ahí es donde pueden surgir los peligros de filtración y fuga de información, como lo que hemos estado hablando. Google Drive nos va a entregar hartos permisos para que hagamos muchísimas cosas, pero más allá de los permisos que podemos hacer, que podemos tomar, que pueden ser muy prohibitivos, o sea, prácticamente entorpeciendo o limitando, prohibiendo la colaboración prácticamente por completo, o podemos también irnos al otro extremo y dejar la colaboración prácticamente a un nivel público, que tampoco sería la idea no sería llegar a ninguno de esos dos extremos. Pero la consola nos entrega diferentes opciones para poder controlar cuánto compartimos información, ya sea en cuanto a la información de las unidades compartidas, que es un mundo aparte, y la información de Google Drive, ya que es un mundo aparte. Ahí no sé tú, Javi, ¿qué nos puedes comentar al respecto en términos de experiencia? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué brinda la consola y qué no se debería en la práctica que ha pasado ahí? ¿Qué nos puedes comentar? Gracias, Dani. Sí, con respecto a las buenas prácticas de permisos en Drive, lo ideal es siempre mantener algo, alguna política interna de la organización en cuanto a las configuraciones de permitir o no compartir los documentos de la organización fuera del dominio, por ejemplo, o solamente compartirlos con ciertos dominios que nosotros los agreguemos en nuestra lista de permitidos. Pero es importante no dejarlo de forma predeterminada porque de esa manera nosotros estamos permitiendo compartir toda la información fuera del dominio. O sea, viene de esa manera configurada para que nosotros lo podamos personalizar. La verdad es que algunas de ciertas como recomendaciones que nosotros siempre damos es obviamente definir, como les comentaba, opciones del uso compartido del dominio, restringirlo, ahí también hay que ver caso a caso de qué modo vamos a restringir o a qué usuarios vamos a restringir, o sea, a qué, por ejemplo, grupos de usuarios por unidad organizativa pueden tener acceso a compartir con cualquier usuario fuera del dominio o simplemente quienes no pueden compartir información porque no es necesario en su trabajo del día a día, ¿ya? Eso es súper importante mantenerlo en regla siempre. Em, claro, justamente acá Dani cambió la hojita con respecto a las unidades compartidas, que también son muy importantes, tenerlas también en control, por así decirlo, porque mantienen información a veces en donde muchas veces se puede compartir con usuarios externos y es importante definir que en las unidades compartidas de la organización solamente los usuarios del dominio puedan mover información o puedan eliminar, etcétera. No que los usuarios externos lo puedan hacer independiente si lo tienen compartido o no. ¿Ya? Esas son algunas de las recomendaciones, la verdad. Nosotros brindamos un workshop de seguridad en donde damos todo en detalle de lo que Google recomienda y nosotros en cuanto a todas estas configuraciones más profundas de Google Drive y su compartición y de las unidades compartidas también, ¿ya? Pero algunas de esas son las más importantes. La verdad es que mirar la configuración de compartición de Drive y poder determinar cómo nosotros necesitamos en nuestra organización mantener la restricción al acceso de la información que está en Google Drive. Ujú. Exacto. Bueno, reforzando un poquito lo que comentaba Javiera respecto a todo esto, que los niveles de permiso, es importante que hablemos también lo que hablamos de MEDEME, que establezcamos ciertas políticas también, Claro, de cara a cuando nosotros vamos, antes de meternos a jugar acá y ver quiénes queremos que tengan permisos para qué cosa, que primero establezcamos y decimos, mira, esta unidad de negocio quiero que tenga estos permisos, esta otra quiero que tenga estos otros permisos, y después venir a establecerlos acá. ¿Qué es exacto. otra cosa importante también? Que es como también yo veo la parte de gestión del cambio como la parte un poquito más holística. Lo que les voy a contar, no sé si debería contarlo, pero es una explicación y estamos entre administradores y gente con criterio y adulta. Las unidades compartidas eh, nos permiten que nosotros, por ejemplo, como aparece el permiso que está aquí arriba, podemos permitir o no que los usuarios creen unidades compartidas. ¿Ya? Eh, Más allá de que nosotros no tengamos límites de almacenamiento y podamos abrir este permiso para que los usuarios puedan crear unidades compartidas como ellos quieran, no nos olvidemos algo muy importante que es el concepto de las unidades compartidas. El concepto de las unidades compartidas lo dice su nombre, es que sean compartidas, ¿ya? Cuando nosotros dejamos abierto el permiso para que los usuarios creen unidades compartidas, se deja abierta la puerta que eventualmente un usuario se cree una unidad compartida para él donde esa persona
la que accede y no la comparte con nadie. Y tiene una extensión de almacenamiento y puede guardar cosas personales. Y si bien técnicamente no hay problemas con eso, nos saca del valor principal de la unidad compartida es que sea una unidad donde almacenamos información para los equipos, es la que me va a permitir compartir de forma automática y es la herramienta principal y más potente para proteger nuestra información, por ejemplo, cuando un usuario se va de la empresa. O sea, si nosotros nos acostumbramos a que nuestros usuarios manejen su información de equipo en las unidades compartidas, el día de mañana cuando un usuario se vaya y digamos, oye, pero todos los reportes, presentaciones, videos que creo, ¿dónde están? Ah, no nos preocupemos porque ya ese equipo trabajaba en las unidades compartidas, así que no hay problema, sáquenlo nomás, porque ya toda la información ya está en las unidades compartidas con quienes sea necesario. Y la incidencia que yo les iba a comentar, y que decía quizá no lo debería comentar, pero no importa, porque salió en las noticias en todo caso hace poco, que es para entender cómo funcionan. Hace poquito salió en las noticias que hay personas naturales, por así decirlo, que venden almacenamiento ilimitado en Google Drive. Y uno dice, oye, pero ¿cómo alguien va a vender almacenamiento ilimitado en Google Drive? Es una persona, ¿de dónde lo sacó? Lo que hacen estas personas es que por algún motivo, algún tema empresa, lo que sea, tienen acceso a unidades compartidas. Y ellos lo que hacen es tomar tu cuenta de Gmail gratuita, te dicen, perfecto, págame, y ellos lo que hacen es sencillamente, como tienen unidades compartidas, crean una unidad compartida para esa persona, la incluyen en la unidad como administrador y listo. Y les cobran por eso. Algo totalmente que no deberían hacer. Es ilegal, lo comento porque salió en la noticia, pero es un absoluto mal uso de la herramienta. Pero nos ve un ejemplo de qué es lo que no deberíamos hacer, pero también nos muestra un poquito de qué es lo que se podría hacer si nosotros no controlamos esto. ¿Ya? Si Claro. nosotros no establecemos bien políticas al respecto y no dejamos establecido de cara a los usuarios cómo se van a ocupar las herramientas. Así que más allá de la incidencia al respecto, es importante que entendamos cómo vamos a establecer las políticas de trabajo en las unidades compartidas. Sí, ¿Ya? justamente eso, Dani, perdón. Claro, la idea es igual que los documentos de Drive, o en realidad en la compartición en Drive, dar el acceso a usuarios determinados de quienes pueden crear unidades compartidas. Yo opino que es la mejor práctica en el día a día, porque la verdad es que igual dentro de lo que nosotros hemos visto en la experiencia, cuando todos los usuarios tienen permitido crear unidades compartidas, sí se genera un poco de desorden, entre comillas, con respecto a la información que está ahí, a lo que se está compartiendo, etcétera, etcétera. Entonces también es importante tener en consideración eso. Exacto. Entonces, bueno, va todo de la mano de las políticas. Otro detallito también importante de las unidades compartidas es este permiso que está aquí abajo. Este permiso que está aquí abajo es importante, por ejemplo, áreas que manejan información con copyright, por ejemplo, que tienen derechos de autor, por ejemplo, áreas de diseño. Porque cuando nosotros compartimos a través de Google Drive, por defecto, yo puedo, como ustedes saben, dar los permisos de lectura, de escritura o de comentarista, ¿ya? Y claro, si yo doy permiso de lectura de comentarista, los usuarios, los que se les compartan los archivos, no los pueden modificar, no los pueden modificar. Pero ojo que por defecto igual pueden descargar, imprimir o copiar información. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un área de diseño que la verdad trabaja con presentaciones en las que se trabajó y hay un tema de trabajo, hay un tema de autoría con la presentación que hay ahí, y yo tengo personas que les estoy compartiendo información con este permiso de lectura, yo quizá en esa unidad compartida quiera activar eso de permitir, o sea, desactivar que los lectores y comentadores puedan descargar, imprimir o copiar información, porque por defecto así es. Entonces puede decir, mira, sabes que aquí vamos a trabajar información que tiene nuestros derechos de autor, entonces vamos por defecto en esa unidad compartida a quitar los permisos de copias. Claro, van a poder copiar sacando una foto a la pantalla, pero en el archivo mismo no lo van a poder descargar o crear una copia de ese archivo. Sí, ahí sentí una manito levantada, diga nomás, sentí un turún o era una Ah, pregunta en el chat. un comentario, Dani. Ahí está, Yo, yo, yo. yo, 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 yo. Ah, ya, sí, dale más, dale más. ¿Cómo están, Dani y Javi? Oye, la verdad Porque, que estoy escribiendo la pregunta, pero quizás a lo mejor si la expongo verbalmente me demoro menos. sí, mejor. Ya, Sí, mira, yo, bueno, el comentario concuerdo totalmente con lo que acaban de expresar respecto a la unidad compartida. Ya yo en la compañía tampoco lo activo, pues, justamente pensando en eso mismo y en esa noticia que salió hace meses atrás. Oye, pero tengo una siguiente duda. Mira, se me presenta el siguiente escenario. Tengo usuarios estándares, por decirlo de una manera, que tienen una capacidad limitada en su drive, ¿ya? Y por A, B, C motivo, yo, la verdad que yo, en ese aspecto, yo no hago juicio respecto a los archivos. Yo solamente evangelizo que guarden información relacionada con la corporación, o en este caso con nuestra clínica,
pero que no empiecen a guardar fotos de su familia, videos y todo ese tipo de cosas, que suele suceder. Después me reclaman, los tipos se van, oye, Torres, ¿sabéis qué? Necesito que me respalden, pero si el radio de la compañía. No, porque tengo fotos de los videos del cumpleaños de mi hijo y la pide cuestiones. Ya. En ese contexto es que llegan a su límite. ¿Qué hago yo para resolver esta problemática? Nosotros tenemos una política interna que a las jefaturas, llámese subgerente, quizás gerente, no tanto al gerente, pero el subgerente y algunas enfermeras coordinadoras que le asignamos licencias que son del tipo ilimitada, por decirlo así, que ya no existe la ilimitada, para que lo tengo súper claro que ya no existe. Se acabó el concepto. Entonces, en ese drive, lo que hago yo es crear un directorio que se lo comparta a esta señorita, que copó su drive, que es estándar, una licencia estándar, por decirlo así. Y me suele suceder que yo le digo, ya, mira, empieza a trabajar aquí, pero aún ella tiene archivos que están en su drive. Entonces yo le recomiendo lo siguiente, y aquí es la duda. Le digo, mira, lo que tú tienes que hacer es cambiar la propiedad de esos archivos, de esos directorios, y darle la propiedad a tu jefatura. Una vez que, ¿cierto? Sí, ya, bien, he aprendido, ¿viste? Gracias, Dani. Y luego que tú le compartas eso, tú tienes que quitar esos archivos de tu drive porque van a seguir ocupando espacio, porque en teoría lo que estás haciendo es duplicar información. ¿Es correcto? Mientras ella no los quite de su drive, ya obviamente y previamente haberle transmitido la propiedad de los archivos a la jefatura, que lo tiene allá en su drive. ¿Por qué? Porque a la niña no le baja la capacidad, le sigue quedando lleno. En ese contexto es que hay mucha gente que como que se enreda con esa situación y no logra ejecutar la tarea correctamente. La pregunta es, y se le dice a la Claudita, que no sé si hoy día está por aquí, le dije, oye, el admin puede hacer esto así, digamos, arbitrariamente, obviamente con todos los permisos correspondientes, de que yo le tome cierto directorio y se lo lleve a otro drive. Esa es la pregunta. Sorry que me extendí, pero esa es la pregunta. Sí, mira, ahí, bueno, no sé si Javi quiere agregar algo, pero ojo que ahí nos topamos con un tema que, ojo, yo no lo sabía, lo he sabido por mismas capacitaciones con ustedes, clientes, en las que han participado abogados. Sí, lo Ojo legal con de la información. el tipo de información que tenemos, porque técnicamente la respuesta a lo que tú puedes hacer es sí, ¿ya? Porque depende a los nombres que le vamos a poner a la información que manejamos. Una está la información que son los correos. Ya, técnicamente los correos tú no los puedes tocar, porque para la ley, aunque tú le crees una cuenta al usuario, la cuenta es del usuario, y tú los correos no se los puedes transferir a otra persona ni nada. Nunca voy a hacer eso. Pero lo que está en Google Drive son datos, y los datos son tuyos, o sea, no tuyos, son de la empresa. ¿Ya? Entonces, ojo, esos datos sí los puedes mover arbitrariamente. De hecho, también se le puede dar a entender se le puede dar a entender a los usuarios también, decirle, oye, ojo, si tú subes a tu Drive o a la unidad compartida de la empresa, por ejemplo, fotos de tu familia o algo así, ojo, nosotros no te las vamos a ocupar ni nada, pero tú nos estás pasando esa información como a la empresa, tú la estás cediendo, nos la estás entregando, así que cuidado, cuidado ahí con la información que obviamente ninguna empresa lo va a guardar. Es un mensaje demasiado apocalíptico para decirle a los usuarios, pero técnicamente eso es lo que sucede. Entonces, ojo con estar como almacenando información personal, que sabemos que en la práctica lo hacen igual, pero ojo cuando alguien, por ejemplo, les dice, oye, ¿sabes que me fui a la empresa, ¿me puedes transferir mi información? Tú perfectamente puedes decirle, oye, ojo, la información tú la subiste bajo tu responsabilidad. Yo ahora no tengo ninguna obligación de descargártela o respaldártela. Tú lo hiciste por la tuya. ¿Ya? Entonces, ojo con entender ese concepto. No sé, Javi, si tienes algo más que agregar. Sí, con respecto a también lo que dijo Rodrigo sobre yo dar o cambiar la propiedad de un documento, en realidad, claro, o sea, el documento se va a ir directamente al drive del nuevo propietario y lo que quedaría sería un acceso directo, así como cuando me comparten documentos normales al usuario en realidad. Pero claro, si lo hacemos de a uno, no sé si va a variar mucho, la verdad, en lo que es el almacenamiento. Tendríamos que ver si es que cambiara todos sus documentos a ese nivel, porque sabemos que igual, por ejemplo, un doc no va a influir mucho en lo que ella tiene, claro. No mueve la aguja para nada. Claro, exacto. Entonces habría que ver si es que traspasamos la propiedad, por ejemplo, de la mitad de sus archivos y ahí ver si efectivamente eso hace un cambio dentro de, pero como dice Dani, claro, es una práctica que sí se puede aplicar porque finalmente es información de la organización. O sea, también uno tiene esa la facultad de mover los documentos en ese sentido, hacer el traspaso, de eso no hay ningún problema. Chicos, muchas gracias por la... Solamente les pediría si tienen algún link de algún share
de lo que me acaban de decir para ver cómo se hace, me lo comparten como ustedes quieran. Si acá en el chat o un LinkedIn, por fin. Sí, Ahí por te supuesto. tiro la pelota ahí. Sí, perfecto. Sí, yo lo voy a dejar anotadito para Ya, enviar por fin. todos los enlaces también directo, porque quizás por el chat quizás se pueden perder, los podemos Sí, enviar por algún... por la Clau me lo pueden mandar. Claudita También. la más linda del universo. Súper. Ahí Ya, yo le hablo a Clau con la información. muchas Ya. gracias. Ahora, chicos, vamos a hablar de algo. Este es. Joel Ya, tenía... ahí. Sí, Sí, Sí. ya. Yo el que Hola, quiero hacer consulta. Ah, ya, sí, dale nomás. sí, Volvamos ahí a una pregunta. Ahí, ¿Sí? ahí cuando activo o desactivo lo que sea, pero que permite o que evita la descarga, copiado de los archivos en un repositorio, ¿cierto? En una unidad compartida. Ujú. ¿Cómo funciona esto cuando tengo sincronizados los archivos en mi computador? Porque efectivamente yo puedo tener o sea, em, la aplicación de escritorio, ¿cierto? De Drive en mi computador y yo tengo sincronizados los archivos. Esto funciona más con archivos Drive. Si tengo un Excel también evita el bloqueo. ¿Cómo funciona eso desde el mundo de escritorio? del mundo de escritorio ahí cambia el escenario, exactamente, porque como yo ya estoy permitiendo Drive para escritorio, que justamente íbamos a Es hablar de justo eso bien para ahora, allá. claro, Drive para escritorio realiza la sincronización de los datos que yo tengo en la nube con mi equipo. Entonces, toda esta descarga o copia, por así decirlo, lo hace directamente desde la interfaz de Google Drive del navegador, ¿ya? No estaría aplicando para lo que es Google Drive para escritorio. O sea, si yo desactivo la descarga del copiado, esto nada más estamos hablando de cuando accedo a un archivo de la versión online por Google Chrome. Sí, Efectivamente, si tengo permitido descargarlo en mi escritorio, acá, ¿cómo es que pudiera copiarlo, obviamente, a otra unidad localmente y qué sé yo? claro, exacto. Por eso hay varias configuraciones que son un complemento de otras, que por sí solas posiblemente vamos a tener otra brecha de seguridad abierta por otro lado. Por eso hay Mm, muchas configuraciones que se tienen que complementar con otras para llegar al fin. Por ejemplo, de ahí para escritorio, adelantándome, no se recomienda, por lo mismo que estamos hablando, porque finalmente, como es la sincronización de los datos, los usuarios pueden tomar esa información y la van a tener localmente, y nosotros siempre estamos indicando que lo ideal sería trabajar 100% en la nube, ¿no? Nosotros sabemos que a claro, veces no es, lo más cómodo, para nada. claro, no es lo más cómodo, claro, o a veces en ciertos escenarios no se puede, quizás de a poquito ir haciendo este cambio, o si hay usuarios o hay sistemas que necesitan Google Drive para ordenador, hacerlo exclusivamente para eso, y todos los demás usuarios, por así decirlo, lo trabajen directamente en la nube para aplicar estas restricciones que nosotros hablamos anteriormente. Ya, Por y ejemplo, Javiera, ahí, disculpa, Dani, sí, sí, dale nomás. ¿hay alguna opción donde yo le puedo decir que, no sé, o alguna configuración donde yo le diga, ok, el Google Drive de escritorio nada más lo puedes usar en equipos corporativos? Nosotros podemos separar Google Drive para escritorio por unidad organizativa, por ejemplo. Claro. No, pero Entonces, no unidad organizativa, sino equipos corporativos. eso yo, bueno, no sé si fue cuando hablamos del acceso contextual, claro, quizás lo podríamos separar por ahí, pero esos equipos corporativos deberían estar enrolados como dispositivos Claro. de la empresa. Ahí Ah, nosotros pero podríamos sí pudiera segmentar. ser. Sí, Ah, ya, Google Drive perfecto. está dentro de las aplicaciones que funcionan con Context Aware. Ah, Sí, genial, ya conseguí entonces lo que deseaba. Muchas gracias. súper. Claro. Ya me siento pagado con esta presentación. Claro, Javi, ahí yo, ¿Sí? Javi, sí, disculpa, una pregunta. Ujú. Si es que el tema de la unidad organizativa, si es posible, ponte tú, dos preguntas. ¿Es posible restringirla a solamente el dominio, ya? Y la otra pregunta ¿es posible restringir los archivos que van a ir dentro? Ponte tú con ciertas extensiones, por ejemplo, los planos, quizá uno que otro documento importante. ¿Se pudiese hacer algo así? Para Drive para escritorio. No, no, o en la unidad compartida. en la unidad compartida. La unidad compartida. Claro, la unidad compartida nosotros entendemos que se puede restringir solamente por grupos o usuarios el hecho de crear o no, y lo que se sube no es posible de restringir, por así decirlo, sino que podemos hacer los permisos que usuarios están autorizados para, pero qué tipo de archivos se pueden subir, ahí eso no está disponible para poder restringirlo.
Lo que eventualmente podrías hacer, si es que el licenciamiento te lo permite, que ya lo vamos a mencionar, con reglas de DLP, quizá impedir que se comparta algún archivo con algún tipo de extensión o bajo alguna condición. Pero como impedir que el usuario lo suba, como dice Javiera, claro, ahí no, pues no hay como impedir, Mm, impedir eso. claro. ¿Ya? Ok. Ahora, O sea, volviendo un poquito al tema de escritorio, para mencionar algo, para los que no sepan lo que es Drive de escritorio, Drive de escritorio es una aplicación que, ojo, es de Google, más allá de que con Javi mencionamos de que no le recomendamos tanto ocupar, ya vamos a explicar por qué. Ujú. Es una aplicación de Google, ya, y tampoco es una aplicación que sea peligrosa o algo así. Ya voy a explicar por qué. Pero ojo que lo que mencionaban recién con este tema de los permisos de descarga y todo eso, ahí el beneficio que pudiera tener Google Drive de escritorio se vuelve una desventaja. Porque efectivamente yo puedo establecer permisos en las unidades compartidas, por ejemplo, para que no se puedan crear copias, pero no olvidemos que cuando trabajamos con el Drive de escritorio, nuestros usuarios están abriendo los archivos con programas locales de sus computadores. Entonces ahí Drive no tiene cómo controlar ese programa local con el cual lo están abriendo. Y si ese programa tiene funciones para sacar copias o algo así, ahí nosotros de una u otra forma perdemos el control. Claro, Entonces, ojo ahí con temas de seguridad cuando, si es que estamos, habilitamos este tema del Drive de escritorio. claro. ¿Ya? Ahí, Dani, Javi, complementando, ya que estamos sí, acá. Drive para escritorio finalmente, como dice Dani, tampoco es una herramienta que vamos a desechar porque es de Google. Sin embargo, está pensada y nosotros siempre lo vemos de ese modo, de poder hacerla como una herramienta de transición cuando nosotros vamos de adopción exacto, cuando nosotros estamos recién entrando al mundo de la nube, a Google, ¿ya? O sea, quiere decir que los usuarios tienen la oportunidad de que todavía no tienen sus archivos en Drive y los puedan subir, sus archivos locales a la nube. Y eso de alguna manera les va a facilitar el hecho de estar subiendo uno a uno, sino que ellos sincronizan la carpeta que quieren subir a su Drive y eso les facilita un poco por así decirlo, ese proceso, esa tarea. Sin embargo, en el día a día, viéndolo más que nada por el tema de seguridad de la información de la organización, claro, no es lo más recomendable y en realidad en palabras simples no lo es porque estamos dando el acceso a los usuarios sin control de los datos, porque como les comentaba, la mayoría de estas configuraciones aplican a nivel de nube, a nivel de consola y a nivel de aplicaciones que yo abro desde mi Chrome, ¿ya? Sin embargo, cuando ya estamos hablando de documentos que ya se pueden descargar, por así decirlo, porque eso finalmente es lo que hace Drive para escritorio, descarga y hace una sincronización en tiempo real de los documentos, ya se pierde el control sobre las políticas que nosotros aplicamos dentro de la consola. Por ende, ya el usuario tiene permisos para copiar esos archivos, compartirlos con cualquier persona, porque los pueden copiar o los pueden por así decirlo, como decía Dani, sacar algún tipo de pantallazo. Obviamente eso dentro del Chrome también se puede hacer, pero dentro ya de las políticas generales de seguridad ya se pierde el control de los datos. Entonces, por eso es una herramienta que no recomendamos. Sí. Y ojo también, ya la parte más como blanda, el tiro respondo, con la parte de adopción también hay un tema de cultura en cuanto al trabajo en la nube, porque si acostumbramos a los usuarios a que tengan esta herramienta, por ejemplo, la gracia del trabajo en la nube es que el día de mañana si no tienen su computador de trabajo y tienen que acceder del computador de un compañero, del computador de su señora, de su hija, lo pueden hacer, porque la información está en la nube, Claro, entonces da lo mismo donde estén. Cuando los acostumbramos al trabajo con el Drive de escritorio, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, se les echa a perder el computador? Los van a decir, no es que no puedo entrar a mis archivos del trabajo porque se me echó a perder el computador. Y van a decir, pero tu información está en el Drive, está en tu nube, puedes acceder igual. Van a decir, pero es que nunca he abierto el Drive en la nube, yo siempre lo ocupaba aquí con la aplicación, entonces no sé ni cómo se usa esa cosa. Y ahí todo el concepto del trabajo en la nube y de poder estar de cualquier parte se nos viene al suelo. Entonces tenemos este tema de seguridad y también tenemos este tema de culturizar el trabajo en la nube, ¿ya? Que también es importante. Ahí sí, chicos, ahí escuché manitos levantadas, ahora sí, sí, interrumpan Adrián nomás. levanta la Sí. manita. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenos Hola, días. hola. Es el uso de Drive para ordenadores a mí me sirve mucho por el tema de que tenemos clientes que trabajan sobre todo con plataforma de Microsoft y tienen muchos archivos que vienen realizados en esa plataforma que deben ser, digamos, de alguna manera editados o modificados por los empleados de nuestra empresa.
Y digamos que en la nube no lo podemos hacer y ahí se nos cae, digamos, al piso el tema de usar todo con las herramientas de Google en la nube. Por temas de incompatibilidad, claramente. Se pierden Mm. formatos, hay funciones que no se corresponden, etc. Ujú. Entonces no nos queda otra opción que usarlo con Drive para ordenadores. Ahora bien, una forma que he visto para contrarrestar un poco esto de perder la información en caso de robo de un dispositivo o algo por el estilo es si Drive tuviese la opción de utilizar solamente los archivos en la forma de streaming y no en la de sincronización. Para explicar mejor lo que quiero decir es que hasta donde pude ver, el Google Drive para escritorio tiene la opción de usarlo en los dos modos, o sea, uno sincronizando los archivos localmente en el dispositivo y en el otro modo de streaming donde, digamos, los archivos están solo en la nube si se editan por streaming, digamos, no hay una copia local. Entonces, de esa manera, si pasara algo con el equipo, digamos, los archivos siguen estando en la nube, no están localmente en la máquina, en el PC. ¿Hay alguna manera desde la consola para restringir a Google Drive para que solo se usen en esa forma de streaming y que el usuario no lo pueda tocar y no lo pueda configurar para que se realicen sincronizaciones locales? Lamentablemente no. Dentro de las configuraciones, por lo menos de Google Drive para escritorio, solamente está la opción de activar o desactivar la aplicación. Pero de Ok, igual manera es un buen comentario porque dentro de la experiencia de administrador que yo he tenido en la consola, existen varias configuraciones que están ampliando su espectro, por así decirlo. O sea, por ejemplo, dentro de Google Drive sería una buena opción elegir cuál es la configuración predeterminada que yo voy a hacer con la aplicación desde cuando yo inicio sesión con la cuenta de la organización, por ejemplo. claro, claro, Pero actualmente, exacto, el usuario es como activar o desactivar la app y él va a poder ingresar y él debe elegir una de las dos configuraciones efectivamente que aparecen allí. Ya, claro, pero Adrián, justamente como tú comentas, los escenarios van a depender de obviamente lo que ustedes trabajen en el día a día, porque yo entiendo que existe incompatibilidad con ciertos macros, etcétera, que se trabajan en Excel y en Sheet no son 100% compatibles o a veces generan muchos inconvenientes que la verdad es que es mejor trabajarlo directamente desde otra aplicación, pero exacto, va a depender del escenario. La verdad es que si ustedes igual mantienen un control interno porque la seguridad no solamente también está en Google, o sea, Google es un complemento súper bueno, grande, pero también los protocolos internos ya tanto a manera de organización, tanto para los equipos, para otros sistemas, todo eso se tendría que complementar si es que nosotros vamos a utilizar Drive para escritorio. Pero sí, yo entiendo que efectivamente existen escenarios que no que, que sí es necesario utilizar esta herramienta. Lo bueno es que están disponibles, pero ahí habría que tener un poco más de control de la configuración, quizás que sea una política, dejarlo así, que se revise de vez en cuando. Yo sé que a veces es difícil, pero de algún modo mantener un poco más de ojo con la app, sabiendo de lo que puede pasar. Por ok, ejemplo, gracias. me tocó un cliente con este uso que lo encontré como, a pesar de que lo ocupaba, lo encontré como una buena práctica, bueno, tenía otra opción. Por ejemplo, ellos tenían el caso de que tenían usuarios que trabajaban con archivos de AutoCAD. Ya entendamos que difícilmente hay algún complemento que permita abrir mapas de AutoCAD directamente en la nube. Entonces ellos ocupaban esto para que sus arquitectos y todo pudieran acceder a estos archivos que estaban en la nube, pero los pudieran abrir con una aplicación local. ¿Ya? Ellos de todas formas, cuando yo les hablé de todos los peligros y todo, decían, no, Daniel, nosotros no nos preocupamos porque la verdad los computadores que están haciendo esto, nosotros le instalamos el Google Drive para escritorio, vemos que los antivirus no tengan ningún problema, no haya problemas de sincronización, que todo esté ok, y nosotros le pasamos ese computador totalmente controlado y con sus aplicaciones listas a esta persona para que corra la información. Claro, No le dejamos al usuario a que instale la aplicación en su computador, vea cómo le funciona, active o desactive un firewall que empieza a hacer funcionar el Drive para escritorio, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, ellos controlaban todo y tenían una política súper establecida para los usuarios que usaban esta aplicación. Se respaldaban con una política súper robusta sobre este uso de la herramienta. ¿Ya? Ya. Perfecto, gracias.
Ahora, lo que vamos a ver es también lo que me va a permitir poder tener configuraciones intermedias en cuanto a seguridad, porque vimos que podíamos o no permitir hacer cosas o permitir hacer muchas cosas. Las listas blancas nos van a permitir poder tener como estos intermedios y yo poder controlar con quienes se comparte información. O sea, ahí, Javi, si tú quieres, nos puedes hablar bueno, ahí salen hartos dominios de Sí, algunos por amigos supuesto. que quizás están acá, de las listas blancas. Sí, bueno, la lista de dominios permitidos finalmente es una sola, ¿ya? La cual permite, por ejemplo, voy a colocar el ejemplo de Google Drive. Nosotros podemos restringir la compartición en Google Drive para que solamente los usuarios puedan compartir archivos con los usuarios que están en la lista de dominios permitidos, en mi lista blanca de permitidos, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, nosotros como Gigabytes podemos tener en la lista blanca a todos nuestros clientes, en la lista de dominios permitidos, y solamente podríamos compartir documentos con ellos y no con personas que no sean nuestros clientes, pongo un ejemplo. ¿Ya? Asimismo, ustedes podrían configurar en el caso de que quisieran restringir Google Drive, dependiendo de las políticas de la organización, si necesitan a veces tener usuarios que sí necesitan compartir documentos, pero con ciertas organizaciones que ustedes saben que son de confianza, ahí ustedes pueden incluirlos en la lista de dominios permitidos y así los usuarios no van a poder compartir, por ejemplo, con una persona que tenga un correo de Gmail, un ejemplo, solamente con estos dominios que yo estoy indicando acá. Eso finalmente es. Se utiliza también para Classroom, que ahí Dan igual me puede ayudar para que puedan acceder a clases, por ejemplo, alumnos de un dominio, un ejemplo, pero finalmente en la práctica de la organización para lo que más se ocupa generalmente es para Google Drive, ya para la compartición de los documentos. Claro, este tipo de permisos, como menciona Javiera, la verdad es que aplica harto para entornos educativos o, También, por ejemplo, municipalidades, cosas así, donde la verdad es que ellos no tienen clientes. Ellos tienen súper establecido con quienes conversan y con claro. quienes trafican información, y la verdad no quieren dejar ninguna puerta abierta que algo se evite. En el caso de Classroom, con los alumnos directamente, es para evitar temas de bullying, que filtren información o que les llegue información de otras partes. Entonces ahí uno se puede apoyar con esto. Es importante mencionar también que esta lista blanca y muchas de las cosas que hemos mencionado en cuanto a protocolos que tenemos que establecer, ojo, involucran más trabajo. Vamos a tener que trabajar más en la consola y todo. Oye, yo sé que muchos queremos como un botón automático para hacer ciertas cosas. Sí vamos a tener que hacer un cierto trabajo de crear esta lista blanca, establecer protocolos, ir a ver permisos por unidades organizativas para poder llegar a proteger bien nuestra información, algo que como que no podemos evitar mucho. Vamos a Ujú, tener que estar dispuestos a hacerlo. ¿Ya? claro, exacto. Sí. Y lo otro que vamos a ver ya ahora un poco saliendo de todo lo que es el mundo de nuestros datos en la nube, vamos a pasar a hablar de otra aplicación que ha crecido mucho, ya que se ha incentivado mucho por Google. Bueno, no olvidemos que esta aplicación de Google Chat viene a reemplazar nuestro viejo Google Hangouts, que era una aplicación amistosa y todo, pero un poquito más limitada. Google Chat nos permite ir harto más allá en términos de cómo vamos a controlar la información que sale, lo que los usuarios pueden compartir, lo que pueden hacer con Google Chat. Y esto nos va a permitir, por ejemplo, configurar cómo vamos a archivar la información, los historiales. También nos va a permitir, en cuanto a compartir, nos va a permitir ajustar si es que queremos que los usuarios puedan compartir, que puedan recibir invitaciones, por ejemplo, también de chat de usuarios externos, por ejemplo. ¿Ya? Ahí, como parece, ahí vamos a poder controlar esto. Por ejemplo, en el caso nuestro en Gigabytes, por ejemplo, lo doy siempre como caso, porque es difícil entender cómo sería un ejemplo de una aplicación de esto de la protección de externos. Por ejemplo, nuestra área de soporte, ellos obviamente tienen acceso a la aplicación de Google Chat, pero como tienen contacto con los clientes, algunos clientes, por ejemplo, mandaban chats a la gente de soporte para hacer consultas. Pero como tenemos una plataforma que registra esto mediante tickets, lo registra por correo. Entonces no servía que llegaran preguntas por chat. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Las personas del área de soporte de Gigabyte, ellos no pueden chatear con externos. Se les prohibió. Para poder evitar esto y forzar la comunicación a que fuera por correo, donde se pueden controlar los tickets, etc. Entonces, ese es como un ejemplo de qué es lo que podríamos controlar en cuanto a esta comunicación con externos o en cuanto a compartir. Ahí no sé, Javi, tú ahí sabes mucho más, pues no sé qué Sí, experiencia o cómo se no, maneja ahí. súper Dani. Justamente Google dentro de Google Chat tiene dos recomendaciones generales con respecto a la seguridad.
La primera es la que tú comentaste recién, Dani, que es limitar quién puede chatear con usuarios externos. O sea, la verdad es que si comenzamos nosotros a aplicar políticas dentro de la organización, la verdad es que una de las opciones de chat es decir qué usuarios pueden chatear con personas externas y quiénes no. La verdad es que quienes no lo necesitan, por cualquier fuga de información que nosotros queramos evitar, se recomienda limitar el acceso a Google Chat con personas externas para poder seguir chateando con personas internas de la misma organización. Y si nosotros tenemos el chat habilitado para que los usuarios puedan chatear con cualquier persona, o sea, interno o externo, la idea es que se muestre una advertencia a los usuarios cuando chateen con usuarios ajenos al dominio, ¿ya? Esta advertencia muestra muy parecido a como nosotros se nos muestra en Gmail, cuando enviamos un correo y arribita en la parte de arriba se genera una etiqueta que dice externo de color amarillo. Eso al usuario le da como la facilidad de manera visual de saber, este es un chat externo para tener un mayor, por así decirlo, control de nuestro día a día de trabajo, porque la verdad es que a veces nosotros internamente también ha pasado que uno a veces como que está apurado, voy a buscar un chat, llego, lo mando y pongo casos del día a día y claro, esto nos da una advertencia visual para los usuarios, tal y como aparece en Gmail, de que yo estoy chateando con una persona externa, ¿ya? Y lo mismo se muestra en los grupos que tienen usuarios externos, en los grupos de chat, ¿ya? Claro. Esas son Hay, una de las dos recomendaciones, Dani, que en realidad Google recomienda sí o sí aplicar. Sí, ahí, bueno, con el chat también, yo también viendo la otra parte, también tengan ojo en cuanto a cómo vamos a proteger nuestra información, pero también entendamos la experiencia de usuario. Ya, o sea, el chat, la idea es que igual sea una herramienta que los usuarios quieran ocupar, que les Claro, provea beneficios. Entonces, ojo con prohibir muchas cosas en chat, porque vamos a hacer que sencillamente no quieran ocupar la herramienta y vean la forma de poder comunicarse mediante otros medios para poder hacer lo que ellos necesitan, ¿ya? Y ojo también que los permisos que nosotros podemos controlar por Google Chat no pasan a llevar, por ejemplo, los permisos que establezcamos en Drive, porque yo puedo establecer, por ejemplo, permisos para no compartir con externos, pero sí hay permiso para chatear con externos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo envío un archivo desde Drive a través del chat? ¿Ya? Ahí el chat no va a pasar a llevar el permiso de Drive y si el usuario trata de compartirlo, le va a salir el mensajito de que, oye, no puedes compartir de forma externa, claro, y está ahí nomás yo. Ya exacto. no se va a pasar a llevar ese permiso principal cuando estemos protegiendo nuestros datos. ¿Ya? Claro, cada aplicación se genera de manera independiente sus niveles de seguridad y eso no pasa a llevar una a la otra, justamente. Exacto. Y en opciones adicionales que tiene Google Chat, que son cosas que no tenía, por ejemplo, Google Hangouts, es la opción de los bots. ¿Ya? Ojo que con los bots, si bien hay muchos, en Google Chat podemos como usuarios ir a ver y algunos que hay algunos muy entretenidos. Ujú. Nosotros también como organización podemos desarrollar diferentes bots, si es que tenemos el área de desarrollo que amerite poder hacerlo. Para los que no sepan cómo funciona un bot, y para ejemplificarlo, por ejemplo, cuando nosotros enviamos un mensaje, por ejemplo, por WhatsApp al chat de Falabella, o de alguna tienda de retail, para no dar alguna marca, aunque ya la dije, y por ejemplo mandamos una consulta y nos responde automáticamente, nos dicen, hola, muchas gracias por haberte comunicado con nuestra tienda, X respuesta. Y nosotros respondemos algo y después nos llega otra respuesta que quizás no es lo que nosotros queríamos, pero es porque ahí hay un bot que está conversando con nosotros. Esos son los bots y nosotros en Google Chat también los podemos incorporar con diferentes alcances y diferentes automatizaciones, algunos que ya están para programas, para aplicaciones CRM u otras que ya están incorporados. Y ahí la invitación es que si tienen áreas de desarrollo también puedan quizá inventar alguno, crear alguna cosa, buscar dentro de los que ya hay para algunas funciones importantes. Y también, algo pequeño nos va a permitir incluso, por ejemplo, si es que queremos permitir o no la incorporación de GIFs, por ejemplo, tenemos un cliente, no diré su nombre, que lo tiene bloqueado. Y los usuarios, como que odian eso, dicen, ¿por qué nos bloquearon los GIFs? Porque queremos mandarnos memes y cosas graciosas. Pero bueno, se los tienen bloqueados, no pueden enviar GIFs. Pero hasta ese nivel, nosotros podemos también controlar qué es lo que se va a compartir por Google Chat y cómo los usuarios se van a poder comunicar. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar un poquito de los grupos, ya entendiendo que nuestros grupos de Google son los grupos donde creamos estas, por así decirlo, listas de distribución, finanzas, @ mi empresa, y las podemos ocupar para comunicarnos, etcétera. ¿Ya? Hay ciertos temas importantes, ¿ya? Partimos con uno que
crítico. Uno lo piensa como obvio, y ahí me va a adelantar un poquito, Javi, lo voy a mencionar porque me ha Sí, salido con clientes sí, de este permiso. Entendamos que los grupos son tal como les decía, este momento donde yo puedo crear estas, no son cuentas, sino que son grupos para que los usuarios puedan comunicarse, enviar correos a nombre de este grupo, etcétera. Ya, hay un permiso dentro de la aplicación de grupos, que es la de quienes yo autorizo que puedan crear grupos en la creación. Nos hemos encontrado con algunos que tienen habilitado esto, por ejemplo, en el segundo permiso, de que cualquier usuario de la organización puede crear grupos. Nosotros entendemos, y nuevamente de cara al trabajo que tenemos como administradores, si es que tenemos una organización donde necesitan grupos constantemente, porque se crean el grupo de ventas 1 @ mi empresa, ventas 2 @ mi empresa, lo eliminan, crean otro. Yo como administrador digo, chuta, la verdad es que me están llegando tickets para creación de grupos 5 al día, y la verdad es que yo ya no quiero ese trabajo, entonces voy a venir acá y le voy a dar permiso a que cualquier usuario de la organización cree grupos, y yo me olvido de eso. Ya, cuidado con eso, lo hemos detectado más veces de lo que quisiéramos. Ya, cuando nosotros dejamos abierta esa puerta a que cualquier usuario de la organización pueda crear grupos, les voy a poner el caso más extremo, ¿qué es lo que pasa si un usuario común y corriente, que es un analista, se crea el grupo cobranzas@miempresa.cl y se pone a mandarle correo a los clientes pidiendo datos de sus cuentas? Obviamente los clientes, como ven que es un correo de cobranzas @ su empresa con la que siempre han mantenido comunicación, van a responder y van a enviar la información, porque ven que es como una cuenta o grupo oficial de la empresa. Pero ese grupo lo va a haber creado un usuario que no tendría por qué ni siquiera haberlo creado. Y ahí tenemos un problema de fuga de información muy importante. Así que importante ahí con los grupos que este es un permiso crítico. Lo mantengan ahí, que solo los administradores puedan crear los grupos y ustedes seleccionen cuando crean, aun cuando, como les digo, es un poquito más de trabajo. ¿Ya? Eso. sí. Ella hablando del grupo, ahí ya Javi te dejo ahí. Bueno, Dani, sí, justo mencionaste una de las configuraciones más importantes con respecto a la seguridad de los grupos, que es lo primero, de quién puede crear grupos dentro de la organización. Yo igual les recomiendo que puedan revisar esa configuración, porque la verdad es que yo también he pillado, por así decirlo, dentro de las consolas de nuestros clientes cuando hacemos workshops de seguridad o revisiones, health check de seguridad. Nos hemos encontrado con esta configuración que está habilitada para que cualquier usuario de la organización pueda crear grupos. Adicionalmente a lo que comentaba Dani, en ese caso, igual que es súper una brecha de seguridad súper grande, eh, también se nos descontrola el tema de, claro, las casillas que los usuarios van a crear, que a esas grupos, casillas de correo electrónico agreguen miembros que no son de la organización, que son externos, que puedan empezar a conversar ya cosas fuera de contexto de lo que es obviamente la empresa. Entonces ya se empieza también como a desordenar un poco el hecho o el control de las casillas de correo, porque finalmente es un correo que nosotros tenemos, se empieza a descontrolar dentro de nuestro también alcance como administradores. Por ende, es súper importante que solo los administradores de la organización puedan crear grupos. Asimismo también, como ahí aparece en la configuración, ahí Dani, si puedes volver un poquito, Ahí. que solamente los propietarios de los grupos también puedan admitir miembros externos, no que cualquier usuario de un grupo pueda admitir miembros externos, ¿ya? También es súper importante mantenerla marcada dentro de lo que es la seguridad de los grupos, porque esto da posibilidad a que los grupos sean demasiado manejables o demasiado abiertos a nivel de configuración para cualquier usuario, ya sea miembro o no, pero lo ideal es que siempre se asigne un administrador a los grupos y que esa persona sea la encargada de poder administrar si necesita agregar algún usuario adicional o si necesita permitir el acceso a permitir correo externo que ingrese a ese grupo o no. ¿Sí, Rodrigo? Sorry, Javi, que Sí, me no, no. interrumpo, Sí, pero tiene no que hay ver justo problema. con eso. Sí, Oye, mira, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, nuevamente con ustedes. Y de hecho, la primera opción que ustedes comentaron antes, yo la tengo habilitada y tenemos un protocolo interno donde hacemos firmar al propietario del que solicitó esa lista la responsabilidad bajo esa lista, frente a esa claro. lista. Es que Ya, Más es allá de lo que súper pensaba, heavy. buenísimo. Es Ya, súper buenísimo. importante tener en control eso, Rodrigo, justamente porque Sí, estamos hablando que esa es una casilla que si, por ejemplo, así tenemos es. 50 usuarios dentro de esa casilla, de ese grupo, cualquier correo que ingrese le va a llegar a 50 usuarios al mismo tiempo. ¿No? Y Ya, el uso este de que tú puedes enviar un correo a nombre de esa lista, también es lo que también, comentó Daniel, hay que tener sumo cuidado con ello. exacto. El Entonces, por ejemplo que es eso, muy bueno. claro,
lo importante también es, como dice Rodrigo, es mantener un control o política sobre cómo se van a crear los grupos, ¿ya? Sí. También es Oye, súper importante. ya, mi pregunta es súper cortita y tiene que ver justamente con los propietarios de los grupos que tocaste recién. Ujú. Muchas veces hay un propietario que por medio de un ticket me genera una solicitud de una lista, creación de una lista, pero él me dice, ¿sabéis que yo quiero crear esta lista y estos son sus integrantes o miembros? Pero yo no quiero participar en esa lista, no quiero ser la propietaria, obviamente, porque es la solicitante, porque yo no quiero que me lleguen a mí, quiero que le lleguen a estas 4 personas. ¿Puedo yo hacer que ella sea propietaria sin recibir correos de esa lista? ¿O Sí, dice llanamente lo que hago yo es no colocarla en la lista? no, Ahí por se le supuesto, puede quitar el sí permiso se de puede. recepción. Ujú, sí. Eso se Ya. hace directamente en la configuración del grupo, en el enlace en la interfaz de grupos de Google, no desde la consola de administración, sino que Tengo que hacerlo en la cuenta de ella. no, yo me voy a groups.google.com, que está también dentro de nuestras aplicaciones de Google en la parte superior, Que y ahí casi nadie abre, casi nadie conoce que sí, existe esa aplicación. yo Y como existe. administrador puedo ver todos mis grupos. Sí, sí, yo he entrado. Claro, entonces ahí me aparece como la lista completa de todas las personas que son miembros, Perfecto, y ahí le y en puedo la parte, quitar. Dale, sí, y en la parte derecha aparece sí, qué personas, ahí mismo, qué lo puedo personas encontrar. pueden recibir correo, claro, o sea, van a Estoy ser ahí. miembros, pero no van a recibir los Muy correos. fácil. Ya, eso era, muchas gracias. Súper. Ya. Bueno, ahí lo que estaba mencionando, esa es la aplicación de grupos, que como les decía mucho, luego cuando se habla de esto de los propietarios de grupo y voy a crear un usuario, uno dice, ya, pero el usuario, ¿dónde va a venir a hacer cosas? Porque también tenemos clientes que, como mencionaba Rodrigo, tienen sus políticas establecidas y sí tienen algunos usuarios que les permiten crear grupos. ¿Por qué lo necesitan? Necesitan que un gerente tenga estos permisos. Establecen bien sus políticas y ese usuario, ese gerente, ¿dónde va a trabajar con sus grupos? Es aquí, es en la Sí, aplicación de grupos. sí. Y él aquí va a poder admitir personas, seleccionar permisos, ingresar, ver los correos, Y, etcétera. y dentro de esa misma interfaz de grupos, específicamente, uno puede personalizar más configuraciones de seguridad de los grupos, ya sea, por ejemplo, respuesta automática, también moderación de los mensajes, o sea, cuando son grupos muy sensibles, que no llegar y que le envíen un correo y que ese correo se envía a las 50 personas que están como miembros, puede haber un moderador, podemos moderar esos mensajes, hay una moderación de spam también, que es súper importante siempre mantenerla activa, que el Ah, yo no sabía propietario, eso. sí, No y es una sabía eso. moderación de spam diferente al spam de Gmail, porque al ser, como les comentaba, un grupo en donde puede llegar un correo de phishing a 50 usuarios al mismo tiempo, hay una moderación de spam que está por sobre también el spam de Gmail, o sea, como una capa adicional de seguridad para que los administradores puedan revisar cuáles son los correos que llegaron a spam, descartarlos. A veces hay falsos positivos, la verdad, porque es un filtro un poco más fuerte, por así decirlo, pero por eso la idea también es de los grupos tratar de concientizar un poco de que sí tienen que haber personas que tienen que estar manejándole la configuración del grupo, ya sea para la moderación de los mensajes que caen en spam, si los permite o no, cuáles son los permisos de los usuarios dentro del grupo, etcétera, etcétera. Es importante ahí que se aborde de esa manera más que crear una lista de distribución y dejarlo como libre, por así decirlo. ¿Ya? Javier, donde dice Buenísimo. suscripciones, donde yo le quito que reciba correo, ¿cierto? Claro, ahí aparecen Ya. diferentes opciones Sí, y ahí hay una que dice que no reciba los mensajes o no reciba, sin correo electrónico, dice. exacto, sin correo electrónico. Exacto. Bacanísimo, muchas gracias. Mira, no tenía idea eso de la moderación. La verdad es que no sabía que existía una figura de moderador. Yo era el Sí. propietario, administrador y listo. No sabía que existía otra figura. Buenísimo. Ya, ahora vamos a hablar un poco. Ojo, esto va a ser un tema introductorio a una herramienta que, ojo, no todos los licenciamientos tienen, ya, pero la vamos a explicar también para los que ya la tengan y conozcan un poquito de esto, y para los que no la tengan también sepan que hay ciertos alcances adicionales con nuestras herramientas de Google, que esto de Data Loss Prevention, que es DLP. Esto, más que ser una función que ustedes la encuentren como una opción, que encuentren DLP en su consola, es un conjunto de reglas que podemos crear para dos aplicaciones, que es nuestro correo de Gmail y también nuestro Google Drive. Para ambos podemos crear diferentes reglas particulares propias de la empresa para que apliquen, para que protejamos información, nos informemos, etc. Ahí Javier así es la experta, yo llegué hasta ahí.
chamullando. Ya, Javi, continúa. Bueno, sí, Dani, la verdad es que DLP es un tema bastante extenso, pero justamente como dice Dani, bueno, DLP está enfocado en la prevención de pérdida de datos, o sea, la prevención de la fuga de información dentro de la organización. Se pueden crear diferentes reglas, en donde estas reglas, tanto para Gmail y para Drive, analiza el contenido que nosotros estamos indicando que necesita analizar y luego aplica una acción sobre ese contenido, ya sea una alerta o una alerta tanto para el administrador como para el usuario, o simplemente un bloqueo. O sea, por ejemplo, que no se envía un mensaje que tiene tal contenido que yo defina como administrador, o que no se comparta un archivo que tiene tal contenido, y no, obviamente no va a dejar compartir esa información, o simplemente va a mostrar una alerta. Y también, bueno, como esto es tan restrictivo, por así decirlo, cuando nosotros nos han consultado cómo hacer estas pruebas, dentro de LP también existe la opción de solamente dejar la regla aplicada y recibir alertas dentro de la consola. Así nosotros podemos determinar cuáles son las reglas, que nosotros siempre recomendamos probar primero cuáles son las reglas que yo quiero aplicar, para que no se compartan correos o documentos con ciertas condiciones, y en ese sentido que a mí me llega una alerta como administrador, y ahí yo voy a poder ver, efectivamente está haciendo match con lo que yo quiero que no se comparta o que no se divulgue, por así decirlo. Entonces ahí yo aplico la regla para que se bloquee, ¿ya? A los usuarios directamente, al usuario final. Eso es igual dentro de lo que engloba DLP, ¿ya? Más que nada porque podríamos igual estar como hablando todo el día de DLP, es Sí, bastante no, esto es extenso. larguísimo. Pero claro, dentro de las opciones, por ejemplo, hay opciones predeterminadas que trae Google, y a veces van por la ubicación, o sea, por el país. Dentro de lo que trae Google para Chile solamente está el root, ¿ya? Pero nosotros podemos crear funciones personalizadas, ya sea fácilmente con condiciones fáciles, o podemos hacerlos mediante las famosas regex, que son expresiones regulares. Eso nos permite como hacer más personalizable, de alguna palabra, la forma o el texto que yo voy a encontrar dentro de esas coincidencias para yo rechazar esos mensajes o esos documentos que yo quiero bloquear, o no quiero permitir su compartición, ¿ya? Ya. Ojo que hay algunos reyes disponibles. La otra me pasó una capacitación y justo el cliente le hablamos de los reyes y los alcances. Y en la capacitación, en plena capacitación, se puso a buscar cuál era el regex, por ejemplo, para root, y lo encontró en internet. Me dijo, ¿sabes Sí, que aquí encontré en sí. internet el regex para root de Igual, Chile? sí, igual es importante Sí, probarlo ahí, lo, sí. lo recomiendo probar antes de aplicar, la verdad, enseguida, ya sea a una unidad organizativa o ya sea como una alerta, ya como una alerta al administrador. Pero sí, existen a veces hasta páginas web que no son de Google, que yo puedo crear una regla y también hace las coincidencias dependiendo de, por ejemplo, quiero hacer una coincidencia con todos los correos que no sean corporativos, por ejemplo, Yahoo, Gmail, Hotmail, etcétera. Y esa regex yo la puedo copiar en una página web en donde yo ingreso y me va a decir las coincidencias que tiene. Entonces todo eso no me va a dejar, me va a dejar aplicarlo dentro de Gmail y Drive, ¿ya? Pero sí, esas reglas la verdad es que también se tienen que revisar bien dependiendo de la complejidad que tenga cada una para poder aplicarlo. Pero también, como les comento, no solamente es así. Hay reglas predefinidas o hay reglas que ya se pueden crear con condiciones que vienen más fáciles de configurar dentro de la consola, ¿ya? Están esas dos opciones. Y finalmente, lo que vamos a mencionar ahora es lo que habían consultado en la sesión anterior. Entonces vamos a comentar un poquito y explicar esto de los accesos contextuales. ¿Qué es lo que son? Como la explicación sale ahí, controlan los accesos, ojo, a aplicaciones, dado algún contexto específico particular. ¿Ya? Ahí sí, totalmente, Javi, ahí tú sabes mucho más, y que yo te dejo aquí desde el comienzo. Te tiro la pelota, te tiro la pelota a ti. Te la Dani, tiro de gracias. inmediato. Bueno, sí, como justamente dice Dani, el acceso contextual es finalmente, si lo voy a decir como de manera sencilla, si yo permito el acceso o no a las aplicaciones de Google con mi cuenta corporativa. Es un sí o un no, ¿ya? Por ejemplo,
existen 3 tipos de políticas que nosotros podemos aplicar en el acceso contextual: por dirección IP pública, por dispositivos que tienen que ser de propiedad de la empresa, quiere decir que estén dentro de la consola de administración registrados, y por origen geográfico, o sea, por país. Por ejemplo, yo necesito que ciertos usuarios por unidad organizativa solamente accedan a su correo en el edificio corporativo de mi organización. Y cuando ellos salgan de ahí y estén en su casa o en cualquier otro lugar, ellos no van a poder acceder al correo corporativo. En ese sentido, nosotros podemos restringir entonces el acceso contextual mediante una dirección IP pública, que sea o en un rango también, que sea obviamente de la organización, que sea del edificio corporativo. Entonces, Google va a detectar, perfecto, el usuario se conectó a la red corporativa, va a poder acceder al Gmail de la empresa. De lo contrario, cuando salga de la red corporativa y ya esté con sus datos móviles o desde su conexión de hogar, no va a poder acceder a su Gmail o a cualquier aplicación cualquier aplicación dentro del espectro de la suite de Google, fuera del contexto que yo le estoy dando en la configuración. ¿Ya? Como le indico, esto se puede hacer por dirección IP, por dispositivo registrado en consola y por origen geográfico por país. ¿Ya? ¿Sí? Javi, se aplica a todo, ¿cierto? No se puede aplicar a una unidad organizacional o a una cuenta en Sí. particular, Se puede aplicar a unidad organizativa, sí. pero no a una cuenta en particular. Podríamos dejar la cuenta en particular en un grupo en específico, exacto, claro, en eso había o en pensado. una unidad organizativa en específico, claro. Estaba pensando en la gente que sale de vacaciones. Entonces, Em, colocarlo en vacaciones o temporalmente y moverlo a ese grupo para que ellos no tengan acceso al correo porque es una muy mala práctica esta de que te molestan en vacaciones y tú tienes que responder un correo. No, pues entonces así la cuenta no tiene acceso. Claro, igual ahí yo recomiendo, porque nosotros siempre lo entregamos como una descripción general de lo que podemos hacer. Yo igual lo digo sencillo. En esto también podemos aplicar una especie de reglas en donde podemos profundizar más en una línea de texto cómo yo quiero que se haga esta restricción. Sin embargo, siempre aplicado a las políticas que yo estoy indicando. Pero si ustedes necesitan hacer algo en particular, yo recomiendo que igual puedan revisar la información, que también la puedo compartir directamente, donde sale todo el contexto que nosotros podemos tener, y ver si eso aplica en el escenario que ustedes, porque la verdad es que siempre nos comentan varios escenarios y obviamente son súper válidos porque nos imaginamos que podemos empezar a restringir, y ahí les recomiendo yo que puedan hacer una prueba con el acceso, porque al igual que MDM y ciertas configuraciones que aplican a los dispositivos la restricción de ciertas cosas, es mejor verla directamente cómo funciona, ver si aplica y ahí finalmente aplicarla. ¿Ya? Súper interesante, súper bueno. Exacto. Y bueno, de todas formas, si tienen algún tema, necesitan ayuda con alguna configuración o algo con un acceso contextual, y quizá, ojo, no pase por un acceso contextual, quizá pueden, no sé, que sea algún uso de una regla o crear alguna unidad organizativa donde se activan alguna función para este tema, por ejemplo, de las vacaciones, también los podemos ayudar y se pueden comunicar con su ERE para ver quizá, no Claro, sé, algún tema de un workshop de seguridad o alguna consultoría, porque quizás están tratando de hacer algo en el acceso contextual que se puede hacer en otra parte, o viceversa. Están tratando de hacer algo en otra parte que se podía hacer en los accesos contextuales. ¿Ya? Entonces ahí también los podemos ayudar. Sí, un escenario bueno es el de las niñas, las mujeres sobre todo, o sea, solo las mujeres que se van con su postnatal. También. En ese caso, por ejemplo, la cuenta, claro, no la puedo suspender, pero no la puedo eliminar, porque ella sigue participando, siendo colaboradora de la compañía, pero también quiero que no tenga acceso, o sea, que no le lleguen correos, quizás, no sé. Creo que no se tiente de trabajar. claro, ahí de alguna O no manera la obliguen, Sí. ojo. habría También. que revisar el escenario, la verdad, porque ahí habría que ver de qué manera aplican los 3 contextos que yo les indiqué, de esa forma de poder aplicarlo, por ejemplo, las personas que salen de vacaciones. Ahí habría que ver como algún ¿Se pueden aplicar los método. 3 juntos? Es mucha pregunta, parece, todas juntas, pero los 3 juntos, por ejemplo, IP, ubicación geográfica y dispositivo, o solo es uno u otro. Dentro del acceso contextual yo puedo agregar diferentes condiciones y en base a esas condiciones hago un acceso contextual. Entonces sí podemos juntar diferentes condiciones para hacer uno en particular. Sí. Buenísimo. Ya. Y bueno, chicos, eso sería, bueno, pasamos un poquito, pero nuevamente genial porque fue por las preguntas. Eso sería entonces lo que hablaríamos ahora.
No olviden lo que les había mencionado, si tienen como alguna consulta un poco más avanzada, que es un caso completo, que no es solamente una duda de dónde yo activo o desactivo un botón, también lo podemos ayudar, se pueden comunicar con su héroe de Tiga, y por ejemplo está Claudia acá, que es uno de ellos, para hacer una consulta y ver cómo los podemos ayudar también, ya eso lo pueden hacer. Ahí vamos a volver a la reunión. Sí, ahí Ahí. Adrián Sí, levantó la Adrián, mano. cuéntanos nomás. Sí, les quería consultar si pueden pasar el link del video de la parte 1 que hicieron, porque en esa no estuve. Me llegó solo la invitación para esta parte. Sí, ahí Adolfo, que es nuestro hombre en los controles, se va a encargar. Ahí yo creo, Adolfo, podrías, ahora que se completó el webinar, mandar pero con el otro juntito, mandarlo los dos, porque los dos completan el paquete. Sí, exacto, Dani. Justo eso estaba esperando. Esta sesión para poder unir los dos, editar los dos. Vale. Ya, excelente. Perfecto, gracias. Eso sería entonces, pues chicos, si es que no hay más preguntas, si alguno, ya, ahora está en la última. Si alguno tiene alguna consulta, levante la mano ahora o calle para siempre. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, callen para siempre entonces. No, callen para siempre, pueden hablar con su héroe, con nosotros, no hay problema. Ya. Bueno, chicos, muchas gracias por su participación, por su tiempo. Muchas gracias a ti también, Javi, por tu invaluable ayuda. Igualmente, No Dani. sé qué queríamos sin ti. Así que muchas gracias. Grande, Y Javi. nada, pues, que